santo templo, Jehová está en su santo templo, seamos reverentes ante
En un pueblo remoto de la India, Prem, un médico recién graduado, eligió vivir con un pequeño estipendio para ser pionero de la misión global. Antes de su llegada no había adventistas en la región y el hospital más cercano estaba a varias horas de distancia. Así que Prem decidió usar los talentos que Dios le había dado para servir a los enfermos del pueblo. Transformó su sala de estar en una clínica, donde con amor les enseñaba a los lugareños cómo adoptar un estilo de vida holístico. Hoy, él también trata sus enfermedades y ora para que el médico celestial los sane y bendiga. Por medio de las palabras y acciones compasivas de Prem, muchos de sus antiguos pacientes ahora vienen cada sábado al edificio de la iglesia local. Allí esperan que Prem termine de tratar a los pacientes de su clínica para poder enseñarles más sobre Jesús. Ellen White dice que solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: «Seguidme». Los pioneros de la misión global sacrificaron mucho para llevar a Jesús a las ciudades, pueblos y aldeas de todo el mundo. No es una tarea fácil. Por eso hoy ellos necesitan todo el apoyo que puedan obtener para continuar la misión. No se necesita ser médico y viajar a países lejanos para ser útil en esta tarea. La ofrenda anual del sacrificio o Ering es una buena manera de dar un regalo especial para apoyar el trabajo de los pioneros de la misión global. En algunos países, la ofrenda anual de sacrificio se recolecta el 14 de noviembre, pero en la mayoría de los países, en especial aquellos bajo el plan de ofrenda combinada, parte de la ofrenda regular y sistemática y parte de todas las ofrendas sueltas reunidas en todos los servicios ya apoyan a los pioneros de la misión global. Sin embargo, si, además de sus ofrendas regulares, el Señor lo llama a invertir más en compartirlo con las personas no alcanzadas, escriba ofrenda de sacrificio anual en su sobre de diezmos o accede a globalmission.org Giving y selecciona ofrenda de sacrificio anual de Misión Global. Al devolver su diezmo y dar sus ofrendas regulares, conviértase en una herramienta valiosa en la misión de difundir la santidad del Padre en los lugares donde sus hijos necesitan la cura eterna. Que pongamos nuestros deseos al final y a Dios primero.
Y quiero invitarles a que ustedes abran sus Biblias en el libro de los Romanos. Espero que tengan sus Biblias cerca allí o a su teléfono, no sé, lo que sea que ustedes tienen. Romanos, vamos a ir al capítulo 8. En el capítulo 8, nosotros podemos encontrar, la mayoría de las Biblias no tienen el mismo subtítulo. Los subtítulos no son inspirados por Dios, son simplemente para ayudarnos a que nosotros podamos tener una idea de qué van a tratar los versículos a continuación. Y en mi Biblia, yo tengo la Reina Valera del 60, dice allí, viviendo en el Espíritu. Y toda ese capítulo es el desarrollo teológico del apóstol Pablo sobre la necesidad de poder diferenciar entre lo que son las acciones humanas, él le llama la carne, y las acciones del espíritu. Y hay un versículo en especial que yo quisiera que nosotros podamos estudiar en esta noche, y es el versículo 9. Vamos a leer el versículo 9 juntos y luego vamos a orar pidiendo a Dios que nos ayude a poder estudiar su palabra. El versículo 9, estamos leyendo Romanos capítulo 8, el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahora miren bien, miren lo que dice acá. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos dar gracias en esta hora porque tú eres nuestro Dios. Te queremos agradecer porque, Señor, después de este día de trabajo, podemos hacer un alto en nuestras vidas a la mitad de la semana para poder orar, para poder cantar, para poder estudiar tu palabra. Y no lo podemos hacer a no ser que tu Santo Espíritu trabaje en nuestras mentes, en nuestros corazones, nos muestre lo que necesitamos comprender en este tiempo. Gracias, Señor. Quédate con cada hermano, hermana que se encuentran en este momento en esta transmisión. Son favores que te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a solamente tocar algunos puntos de ese versículo. Dice, mas nosotros no vivís según la carne. Siempre es importante, yo lo voy a mencionar muchas veces, algunas veces van a decir, pastor, pero eso ya lo mencionó. Y sin embargo, en la repetición está el aprendizaje. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra carne, no están en la carne, él utiliza un vocablo griego, sarx, S-A-R-X, sarx. Las sarx son, y esta es la manera de que nosotros lo podemos entender, es la acción que actúa instintivamente, pero no usa la cabeza para poder pensar, valga la redundancia. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo utiliza las sarx, está hablando de una acción que tienen los animalitos. Los animales no piensan, reaccionan y actúan. Imagínense ustedes salen a pasear un día y viene un perro, de esos perros que se escapan allí, viene corriendo y se dan cuenta ustedes de que el perro viene rápido y viene a morderle la pierna. El perro lo único que ve es una pierna para morder, pero el perro no se detiene a pensar y dice, si yo le muerdo la pierna a esta persona, le voy a sacar sangre, es probable que le saque un pedazo de carne, la persona va a tener que ir al hospital, le van a tener que poner una inyección contra la rabia,
y le van a tener que coser dependiendo de si mi mordedura es muy fuerte. Mejor no le voy a dar todo ese problema a esa persona. El perro no hace ese razonamiento. El perro actúa por instinto. Bueno, el apóstol Pablo, cuando utiliza la palabra sarx, está diciendo que hay seres humanos, aún cristianos, que no piensan en las consecuencias muchas veces de sus palabras, de sus acciones, sino simplemente actúan. Y entonces la sarx está totalmente bajo el control de las emociones, sin la posibilidad de pensar y darnos cuenta de que necesitamos razonar. Y entonces el apóstol Pablo utiliza allí, ustedes no están, dice, ustedes no viven según las sarx. O sea, ustedes no actúan simplemente por actuar. Ustedes tienen el cerebro, Dios les ha dado para poder pensar. Por eso el versículo, ojalá que lo tengan abierto todavía, dice, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. No viven según las sarx, sino según el Espíritu. En nuestra experiencia cristiana no existen 3 opciones. Solamente existen 2 opciones. O lo hacemos, nuestra vida está gobernada por las sarx, nuestras acciones instintivas, que no le damos la oportunidad al Espíritu de Dios a que nos haga razonar si lo que estamos haciendo, diciendo, viendo, realmente es algo que le agrada a Dios, le agrada al Espíritu Santo, o simplemente realmente nos hemos dado cuenta y estamos viviendo bajo el Espíritu. Ahora, él lo utiliza en ese versículo, dice, bueno, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y ahora él pone una condicional, sí. Cada vez que ustedes encuentran la palabrita sí, es una condicional. Si es que. Lo más interesante de esto es que no porque nosotros seamos cristianos, todos estamos viviendo el Espíritu Santo, habiéndole dado al Espíritu Santo el control de nuestra vida. Por eso que él pone sí como una condición. Si es que el Espíritu de Dios, ahora miren bien, Espíritu de Dios mora en vosotros. El apóstol Pablo sabe por experiencia que cuando el Espíritu de Dios está morando, en otras palabras, el cristiano le ha dado al Espíritu Santo el control, él sabe que, miren, la vida va a ser totalmente diferente. La manera que hablas va a ser diferente. Lo que piensas va a ser diferente. Cómo tú actúas va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tú le has dado el control al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo constantemente te esté haciendo vivir la atmósfera de un ciudadano del reino de los cielos. Pero sigue diciendo más el apóstol Pablo, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahora va a añadir algo más, la última parte del versículo. Y si alguno, otra vez vuelve a poner la condicional, no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Esto tendría de por sí que hacernos reflexionar. La manera como nosotros vivimos, la manera como nosotros, vamos a ponerlo de esta manera, la manera como la Biblia nos evalúa, no es muchas veces la manera como nosotros nos evaluamos los unos a los otros como seres humanos. El cielo nos evalúa de una manera totalmente diferente. Aquí, según el apóstol Pablo, nosotros, para poder saber que pertenecemos a Cristo, tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Así que el título de nuestra meditación esta noche es Buscando tener el Espíritu de Cristo. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a tener el Espíritu de Cristo? En la iglesia habemos todo tipo de personas, algunos que conocemos el Evangelio más años, otros que tal vez recién han conocido el Evangelio como lo enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, qué sé yo, 5 años, 6 años, y hay otros que también tienen mucho menos, tienen algunos meses. Y eso, en algún momento todos hemos pasado por un proceso de nacimiento. Y el nacimiento es algo lindo. Claro, algunos de ustedes me podrán decir, sí, pastor, es lindo para usted, pero no para nosotras las mamás que tenemos que cargar con
el peso y la barriguita y todo. Pero aunque haya habido dolor y sufrimiento y todo, yo creo que todo el dolor y el sufrimiento se le va a la mamá en cuanto ve a su bebé. Creo que ahí es donde la mamá piensa, wow, valió la pena todo el sufrimiento, todos los malestares y todo lo demás. Lo mismo ocurre con nosotros, los cristianos. Un día comenzamos nuestra experiencia con Cristo Jesús. Y ahora esa experiencia de nacimiento exige nutrición, un ambiente adecuado, necesita apoyo, necesita ejercicio, educación, entrenamiento, una vida llena de propósito. Vamos nosotros en un proceso de crecimiento. En realidad, para el cristiano, la vida comienza con la muerte en realidad. Sí, no me equivoqué. La vida del cristiano comienza con la muerte en realidad. Pero son dos muertes. La primera es la muerte de Cristo en la cruz, porque esto hace posible una vida nueva, libre del dominio de Satanás. Y el segundo es la muerte del yo, que hace posible que nosotros podamos llegar a tomar la vida que Cristo nos ofrece. El resultado es que nosotros empezamos a caminar en novedad de vida, una vida nueva. Y esto se define muy bien de una manera muy interesante en el libro de Colosenses. Es otro de los escritos del apóstol Pablo. Colosenses, el capítulo 3 y los versículos del 1 al 3. Colosenses, capítulo 3 y los versículos del 1 al 3. Miren ahí cómo comienza. Comienza con la palabrita sí, una condicional. Si tú haces esto, entonces. Si el sí no es una realidad, el resto no tiene sentido. Miren cómo comienza. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuándo me morí? ¿Cuándo es que tú te has muerto? Dice, si has resucitado con Cristo. El día que fuiste bautizado, el día que entraste a las aguas del bautismo, en el momento que fuiste sumergido por el pastor, por un momento perdiste el contacto con la vida, simbolizaste la muerte de Jesús y luego saliste del agua simbolizando la resurrección de Jesús. Esa acción es el nuevo, lo que se llama es el nuevo nacimiento. Ahí es cuando nosotros volvemos una vez más a nacer. Nuestros pecados quedaron hundidos allí. Si tú te has arrepentido, tus pecados quedaron totalmente allí. Tú sales como una persona nueva. El cristianismo es la única religión que te da la opción de un borrón y cuenta nueva. Te da la opción de una nueva experiencia. Ese día, todas las cosas que tú puedas haber hecho en el pasado, si tú le pediste perdón al Señor, hiciste las cosas correctamente y recibiste una buena instrucción, se quedaron allí. Una hoja en blanco, ahora tú tienes. El futuro no está escrito. Tú tienes la posibilidad, una nueva oportunidad. Empiezas otra vez a nacer. Y entonces el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, se está refiriendo al bautismo, dice, buscad las cosas de arriba. Ahora empezamos a mirar hacia arriba. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba. Otra vez, nos vuelve a repetir. No en las de la tierra. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que ahí está ese comienzo. Yo me doy cuenta que el cristianismo realmente, si uno lo vive bíblicamente, tendría que ser la cosa más fácil del mundo de hacerlo,
y lo que te produce la mayor cantidad de alegría y satisfacción. Por alguna razón, el cristianismo para muchos puede ser duro. Ay, no, esto es muy difícil, esto es muy complicado. Y sin embargo, si tú realmente sigues al pie de la letra lo que Dios te ofrece, no es complicado. Si tú quieres hacerlo por tu propia cuenta, es complicadísimo. Porque nuestra tendencia natural como seres humanos es eso. Nosotros queremos siempre ir hacia las arcs. Pero Dios está diciendo ahora, ¿sabes qué cosa? Mira, ¿no? Nuestro versículo inicial, ¿no? El Espíritu Santo. Necesitas tener el Espíritu de Jesús. Así que yo mencioné este versículo de Colosenses, porque para poder tener el Espíritu de Jesús, necesariamente tienes que haber pasado por la experiencia del bautismo. No hay manera que alguien pueda tener el Espíritu de Jesús y saber que le pertenece a Jesús, a no ser que haya pasado por la experiencia del bautismo. Por eso es que los pastores, cuando hacemos campañas evangelísticas, constantemente estamos llamando, apelando, pidiendo, entrégale la vida a Jesús, entrégale la vida a Jesús, ¿no? Miren los sermones, los evangelistas, pastores renombrados, pastor Mark Finley, pastor Bullón, ¿qué hacen siempre después de predicar? Entrégale la vida a Jesús, entrégale la vida a Jesús, ¿no? Porque no hay la posibilidad de poder llegar a ser herederos del reino de los cielos, a no ser que nosotros en algún momento lleguemos a la conclusión de que Jesús es nuestra puerta de entrada a ese reino de los cielos. Otra de las situaciones que se producen muchas veces es el hecho de simplemente estamos tan acostumbrados a escuchar la doctrina que a veces ya no produce ningún resultado en nosotros porque decimos, eso ya lo sé. Y si la salvación vendría solo por conocimiento, por saber, todos nosotros estamos salvos. Pero en realidad la salvación viene como resultado de la puesta en práctica, de practicar. Y ¿sabes qué? Te digo algo, mientras más practicas, mientras más sigues los principios que están en la palabra de Dios, mientras más tú le haces caso a Dios, las cosas se van tornando, tu visión empieza a ser diferente de la vida y de todas las cosas. Es un proceso, y es un proceso realmente lindo, es un proceso hermoso. ¿Cómo llegar a tener el Espíritu de Jesús? Yo quisiera que esta noche podamos salir de acá, en los minutos que me quedan, haciéndonos una evaluación bien simple, diciendo, ¿tengo el Espíritu de Jesús? Porque según Pablo, si no tengo el Espíritu de Jesús, en realidad no soy de Él. Yo quiero tener el Espíritu de Jesús. El primero, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Ya hablamos del bautismo, o sea, eso es, no hay manera de tener el Espíritu de Jesús si nosotros no hemos muerto en el bautisterio, y eso queda bien claro. Juan capítulo 3, versículo 5. Vamos al libro de Juan, el discípulo amado, capítulo 3 y el versículo 5. Vamos al primero, ¿ok? ¿Cómo llegar a tener el Espíritu de Cristo? Y lo primero está allí. Juan capítulo 3, versículo 5. El que no naciere, dice, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, y estoy seguro que muchos de ustedes se han dado cuenta, de que nosotros a este versículo, y esta es la noche que Nicodemo, uno de los principales de los judíos, viene a buscar a Jesús, y entonces viene a halagarle, y Jesús de frente le lee la mente, el corazón, y va directamente a decirle lo que él necesita saber. Cuando nosotros leemos este versículo, y fíjense, nosotros le hemos dado un énfasis impresionante, y no me malinterpreten, le hemos dado un énfasis tremendo a la primera parte de la declaración de Jesús, el que no naciere del agua, y ahí nos hemos quedado, ¿no? Hacemos campañas evangelísticas, bautizamos a las personas, informamos el número de bautismos, y a veces en el mismo grupo de pastores, ¿no?
nos quedamos mirando, oh, mira cuántos bautizó, oh, mira cuántos bautizó, y nos quedamos solamente en el número. Y sin embargo nos olvidamos de la segunda parte del versículo. El que no naciere del agua, y Jesús dijo, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, este es un paquete completo. Si tú un día le entregaste la vida a Cristo Jesús a través del agua, a través del bautismo, la otra parte es la que nosotros necesitamos también. Necesitamos el bautismo diario del Espíritu Santo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el mismo Jesús lo dijo, que si estas dos cosas no van juntas, no podemos entrar en el reino de Dios. Y esas son palabras fuertes, porque les aseguro, ninguno de nosotros está en la iglesia simplemente porque, bueno, estamos en la iglesia y no tenemos otra cosa que hacer. No, estamos en la iglesia porque queremos crecer. Estamos en la iglesia porque necesitamos acercarnos cada día más a Dios. Estamos en la iglesia porque queremos que Dios nos utilice para poder llegar a las personas que no lo conocen, no tienen esperanza. Pero estamos en la iglesia porque uno de estos días Jesús va a volver y ya sea que vivamos o que muramos, queremos nosotros heredar el reino de los cielos. Qué terrible sería pensar de que nos pasamos tanto tiempo, tantos años en la iglesia haciendo muchas cosas para Dios y finalmente no logramos entrar al reino de los cielos. Y un día al final del milenio decir, Señor, pero ¿cómo? Mira, no te das cuenta, mira la cantidad, mira cuántos sermones prediqué, mira cuántos estudios bíblicos yo di, mira cuántas personas llevé a los pies de Jesús. Y de repente te diga, el Señor te diga, hiciste muy bien, pero nunca le entregaste el control de tu vida al Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros necesitamos. Por eso, y les sigo haciendo la promoción, vamos a tener un seminario especial sobre el tema del Espíritu Santo. Ya viene, estate atento. Miren, no te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Y te digo algo más. Si tú lo llevas, al final de ese seminario, créeme que tú vas a tener una visión totalmente diferente de la manera como el Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas. Así que lo primero, cómo llegar a tener el Espíritu de Cristo, es, ¿qué cosa? Que necesitamos saber no solamente que hemos nacido del agua, sino que hemos nacido también del Espíritu, porque esas son las condiciones de Jesús para poder entrar en el reino de los cielos. El segundo, está en Juan capítulo 17, 21. Juan capítulo 17, 21. Juan 17, 21, ¿qué dice allí? En la oración de Jesús. Y esto, miren, los meses pasados lo he venido predicando, lo he venido mencionando, he sacado mi corazón, lo he puesto en la mano y se los he mencionado. ¿Qué dice ahí? Juan 17, 21. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo es que podemos llegar a tener el Espíritu de Cristo? Necesitamos nosotros responder a la oración de unidad de Jesús. Ahí está Jesús, ahí está orando. Padre, que sean uno. Dice, así como yo en ti, tú en mí, que ellos sean uno. Ellos se ponen de modelo. Jesús se está poniendo de modelo. Lo voy a repetir muchas veces porque el modelo de la unidad de la Trinidad es el único modelo de unidad que nosotros podemos copiar. No hay manera que Dios nos pueda bendecir desunidos en nuestras propias casas, peleado el esposo, peleada la esposa, por un lado, por otro lado, peleados con los hijos, peleados en el trabajo, peleados en la iglesia. No existe. No he visto que Dios bendiga la desunión, porque la desunión tiene nombre y apellido. La desunión la produjo Satanás en el cielo.
Y fue el comienzo de el gran conflicto de los siglos. Por eso que la oración de Jesús está pronto para irse al cielo y está pidiendo, está orando que sean uno, Señor, como nosotros somos uno, y así como tú y yo somos uno, ¿no? Ellos en nosotros, nosotros en ellos. Y miren, ¿por qué necesitamos el tema de la unidad? Jesús lo dice en ese versículo también, para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, si nosotros le vamos a hablar al mundo de que realmente hay esperanza, está Jesús que realmente quiere hacer su obra y que les quiere dar salvación a las personas, la gente tiene que ver esa unidad primero en nosotros, en nuestra familia, allí en nuestra propia iglesia. El siguiente está en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Mateo, capítulo 4, versículo 4. Dice allí, no solo de pan, y ustedes conocen el versículo, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres llegar a tener el Espíritu de Cristo? Necesitas estudiar este libro todos los días. Y no estoy diciendo leer. La Biblia no se lee, la Biblia se estudia. Necesitas tomar un tiempo, así como tienes cita con el médico, cita con el dentista, cita con una persona, necesitas tomar un tiempo y hacer una cita con Dios todos los días. Cuando tú te tomas el tiempo sin distracciones, sin teléfono, sin ninguna cosa, cuando tú tienes una cita real con Dios, mira, Dios te va a mostrar cosas maravillosas. Alguna vez leí un libro que me fascinó, lo tengo por acá. Esta es la sección de mi biblioteca. Esta es una pequeña sección donde están todas las cosas relacionadas con la Biblia. Leí este libro. No es de alguien, no es de un pastor adventista, pero este hombre se llama el mentor divino, Divine Mentor. Está en español, escrito por Wayne Cordeiro. Y cuando un día me senté a leer este libro, me maravilló el concepto de este hombre. Dice, yo me siento todos los días a ser instruido por el personaje de la Biblia que yo voy a leer. Por ejemplo, en mi devoción personal, no para predicar un sermón, en mi devoción diaria personal, estoy leyendo el libro de Ezequiel. Terminé hace unos días atrás el libro de Isaías. El concepto que este hombre menciona allí que me fascinó es que cuando tú vienes y tú te sientas, imagínate tú te sientas a los pies de Ezequiel. Ahora Ezequiel, porque estás leyendo su libro, en el caso de lo que yo estoy haciendo, Ezequiel te va a contar su relación con Dios. Ezequiel te va a contar dónde Dios quería que el pueblo pudiese cambiar, que el pueblo pudiese mejorar, las frustraciones que él sintió como profeta. Imagínate esto, tú estás sentado a los pies de quien sea que tú estás leyendo. Hace un tiempito estaba sentado a los pies de Isaías. Isaías me habló tanto del Mesías y lo que él sentía y la manera y todo lo demás, ¿no? Por eso se llama el mentor divino. Nunca más he podido leer la Biblia con una perspectiva en la cual no vea que tengo un mentor. Ezequiel es mi mentor durante estas semanas. Voy a beber a los pies de Ezequiel su relación con Dios y dentro de esa relación que él produce, que él tiene con Dios, yo empiezo a sacar nuevas experiencias, empiezo a desear cosas, empiezo a aprender qué cosas no debo hacer. Cuando tú tomas el tiempo para estudiar tu Biblia, vuelvo a repetirte, no leerla, te estás sentando a los pies de aquel que te está enseñando cómo acercarte más a Dios.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo lindo que estamos experimentando en casa es hace ya un buen tiempo que yo tengo mi culto personal, Ana María tiene su culto personal, pero luego tenemos un culto juntos. Y nos sentamos y estudiamos la palabra de Dios, la estudiamos juntos y ella escribe y toma notas y subrayo, porque tenemos cada uno su propio libro. Estamos en este momento, estamos juntos estudiando el libro El deseado de todas las gentes. Y cada día es un wow, dejar que Dios te hable a través de su palabra, a través de los escritos inspirados. ¿Quieres llegar a tener el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo? Necesitas tener una cita diaria con Jesús a través del estudio de su palabra. Otra más, Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Miren lo que dice ahí el apóstol Pablo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Una cosa es orar y otra cosa es orar siendo asistido por el Espíritu. Y velando en ella con toda, mira, perseverancia y súplica por todos los santos. Todos esos pedidos de oración que hemos tenido. Hermanos, no es solamente para este momento. Necesitamos, ¿qué cosa? ¿Cuál es el modelo de oración que nos da el apóstol Pablo? Orando en todo tiempo, no solamente cuando estamos juntos, orando en todo tiempo. Ahora, la oración pasa a otro nivel. Súplica en el Espíritu. Necesitamos suplicar, necesitamos darnos cuenta por qué Dios quiere que nosotros le supliquemos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar y algunas veces nosotros decimos, pero ¿y por qué tengo que repetir tantas veces eso? ¿Acaso Dios no me escuchó a la primera? ¿Acaso Dios no me puede responder a la primera? Miren, la constante oración lo que produce es dependencia. Dios te escuchó a la primera. Dios puede resolver las situaciones a la primera y muchas veces Él lo hace y Él responde a la primera. Pero mientras más oramos, más dependencia llegamos a desarrollar. Empezamos a darnos cuenta de que ese Dios lo que más desea es que estemos unidos todo el día, todo el tiempo, bajo toda situación de nuestra propia experiencia. Necesitamos aprender a depender. El problema es que a veces las cosas nos empiezan a ir bien y automáticamente existe el proceso de desconexión. Podemos desconectarnos. Por eso dice, nosotros necesitamos oración, dice el versículo, súplica en el Espíritu, velando en ella, con toda perseverancia, súplica por todos los santos, ¿no? ¿Quieres tener el Espíritu de Cristo? Necesitamos orar de una manera totalmente diferente. No como un amigo que yo tenía cuando estábamos estudiando teología y llegábamos a la hora del almuerzo al comedor allí en el internado y él venía con tanta hambre, pero así, era todos los días, era de esos hambrientos que el primero en llegar a la cola. Y luego había que pasar con las bandejas y luego nos sentamos en la mesa y hay que esperar que vengan otras personas a la mesa, ¿no? Y cuando él nunca le pedía a nadie que ore, él oraba, él quería orar. ¿Y saben cuál era su oración? Tenía tanta hambre que lo único que decía es, Señor, ya tú lo sabes, amén, y empezaba a comer. Ese era para él, esa era su oración, ¿no? ¿Para qué te voy a decir todo cuando estoy muerto de hambre aquí? Pero esas oraciones de microondas no producen el tipo de relacionamiento que Dios quiere tener con nosotros. Necesitamos tomar el tiempo para orar. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo orando con Dios? ¿Cuándo pasaste una hora pidiéndole a Dios, Señor, aquí estoy? No solamente pidiendo cosas, sino hablándole a Dios, ¿no? Porque ¿qué es la definición que nosotros tenemos de oración según el Espíritu y Profecía? Oración es abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Tengo dos más. ¿Quieres llegar a tener el Espíritu de Cristo?
Mateo 7:20. Mateo 7:20. Y en ese mismo versículo vamos a unir con Santiago 2:17. Mateo 7:20 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres llegar a tener el Espíritu de Cristo? Necesitas saber qué tipo de frutos estás dando. No cuando todos te ven, sino qué tipo de frutos. ¿Saben ustedes? Nosotros podemos engañar a algunas personas por un poco de tiempo, pero no podemos engañar a todas las personas todo el tiempo. Tarde o temprano la gente se va a dar cuenta, si es que nosotros no somos íntegros, de que estamos cuidándonos, que nuestra verdadera manera de ser va a terminar aflorando, va a terminar saliendo. ¿Qué tipo de frutos estás produciendo? Porque si tú solamente te diriges por las arcs, por la carne, los frutos van a aparecer allí. Pero si tú le das el control del Espíritu Santo a tu vida, los frutos también se van a ver. Y cuando hablo de frutos, es cómo eres, tu manera de ser. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras en sí misma, es muerta. Porque frutos no es otra cosa que la transformación del carácter. ¿Qué tipo de frutos estás teniendo? Si tú estás haciendo las cosas bien, si tú estás buscando tener el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, todo esto es un paquete que se va acumulando en tu propia experiencia. Y los frutos van a salir. Los frutos van a aparecer. Tus palabras van a ser diferentes. Tus pensamientos van a ser diferentes. Tus acciones van a ser diferentes. Tus motivaciones van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque estás allí, estás buscando tener el Espíritu de Cristo. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Yo no quiero como pastor un día llegue el momento. No, Señor, me pasé la vida entera hablando de ti y nunca tuve tu Espíritu, porque podría ser simplemente un trabajo. Y eso no puede ser. Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. ¿Quieres tener el Espíritu de Cristo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las regiones, dice, contra potestades, contra los gobernadores, perdón, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo estás saliendo de la guerra espiritual diaria que tienes que enfrentar? Porque todos los días estamos enfrentando una guerra espiritual. Todos los días vamos a mostrar que nos domina las arcs o que nos domina el Espíritu de Dios. Porque el diablo no descansa. El sábado ustedes me escucharon que yo mencioné un asunto de ahí de posesión demoníaca y todo lo demás, pero por el tiempo no les dije. Esa noche, después de esa experiencia de posesión demoníaca, aprendí dos cosas. La primera cosa que aprendí es que Satanás pelea por las personas como si las personas fueran las únicas personas que existen en el mundo. Pelea por una persona, como que realmente no existirían más personas en el planeta Tierra. Eso es lo primero que descubrí. Y lo segundo que descubrí es que frente a la lucha que Satanás enfrenta con Cristo, Cristo siempre gana. Cristo siempre gana. Son dos lecciones que aprendí que me las he llevado el resto de la vida. No hay vez que si tú le entregas tu mente al Espíritu Santo, no hay cosa que no puedas vencer porque no estás solo, no estás sola. Sea cual fuere tentación, situación en la que estás metido y piensas que no hay salida, sí hay salida. Dios, Jesús, el Espíritu Santo siempre te ayudan a triunfar. No podemos nosotros ser, ¿han visto esos juegos que hay en nuestros países, el yo-yo? No podemos ser un yo-yo. Un día estamos acá arriba, otro día estamos abajo, otro día arriba, otro día abajo. No podemos ser juguetes en las manos de Satanás.
Necesitamos saber que en las manos del Señor, en las manos de Jesús, podemos vencer lo que sea. Y algunos de ustedes me estarán diciendo, pastor, usted lo dice eso, pero usted no sabe las luchas que yo tengo. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Dios conoce tus luchas. Entrégale tu caso y Él no pierde ningún caso. Tenemos un Dios que no pierde ningún caso. Y la última, Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Voy a leer hasta el 47. Versículo 42. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y de las oraciones. La vida de los primeros cristianos sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46, ya el apóstol Pablo nos lo había dicho, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios. Y aquí viene el énfasis, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quieres tener el Espíritu de Cristo? Necesitamos vivir como vivía la iglesia primitiva, pero no solamente vivir en nuestra propia burbuja, necesitamos hablarle a la gente de Jesús. La gente necesita saber que hay salida. La gente necesita saber que hay solución. La única salida, la única solución es la preciosa persona de Cristo Jesús. Necesitamos ser misioneros para el Señor. El diablo nos va a entretener en tantas cosas. Necesitamos ser misioneros para el Señor y los resultados se los dejamos al Señor. Hoy más que nunca, hermanos queridos, necesitamos llegar a hacer un análisis personal y saber si tenemos el Espíritu de Cristo. Porque la buena noticia es que si tenemos el Espíritu de Cristo, le pertenecemos a Él. Si por alguna razón no tenemos el Espíritu de Cristo, estamos vivos todavía, hay esperanza. Necesitamos esta noche, cuando te vas a acostar, dobla tus rodillas, abre tu corazón, dile, Señor, aquí estoy. ¿Saben qué cosa es lo más lindo? Que Dios te conoce por nombre. Dios sabe tu nombre. Cuando tú te presentas, di, aquí estoy, Señor, cambia lo que tienes que cambiar, mejora lo que tienes que mejorar, quita lo que está de más, pon lo que falta. Y como dice en inglés, be careful what you wish for because you just might get it. Ten cuidado con lo que pides, porque lo puedes llegar a obtener. Lo puedes llegar a obtener, porque Dios está en el negocio de la salvación. Cristo está en el negocio de la salvación y no está en el negocio de la condenación. Santo Espíritu.